Buenas tardes con todos los asistentes. Soy Astrid Villa Sugazaire, oficial local del Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Agustín. El día de hoy les hemos traído una ponencia introductoria al Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz, que va a estar a cargo de nuestra querida oficial nacional, Leslie González. Agradeciéndole desde ya a Leslie y sin más preámbulos, le voy a dar el paso. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a Astrid por la presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, Leslie. Ya, listo. Muchas gracias. Hola Kevin, ¿qué tal? Bueno, entonces vamos a empezar con el Score 101. Bueno, yo soy Leslie González, actual directora nacional del comité de Score y pues ya terminé mi gestión ahora en el último día de marzo. Entonces, feliz de estar aquí una vez más con ustedes, de poder explicarles un poquito más de lo que viene a ser el comité. Espero que pues eh, sea una charla muy enriquecedora para todos ustedes, tanto para los nuevos como para los antiguos. Y pues nos estamos viendo también en la Asamblea General Ordinaria y en próximas y futuras actividades dentro de SCORE en sus asociaciones locales y a nivel nacional. Entonces vamos a empezar. Siguiente, por favor. Ya, primero para hablar sobre el comité, tenemos que saber que pues SCORE viene de las siglas Standing Committee on Human Rights and Peace, que es Comité Permanente de los Derechos Humanos y Paz. Eh, y pues tenemos que saber en general para poder hablar de lo que viene a ser el comité como tal, qué son los derechos humanos. Siguiente. Ya, bueno, entonces una pequeña historia de lo que viene a ser los derechos humanos. Primero, pues los derechos humanos, una fecha establecida como tal de cuándo es que se desarrollaron en sí, no hay. Sin embargo, lo más cercano que podríamos decir que se acerca es el tema de en el año 539 a.C., eh, un personaje como Ciro Grande lo que hace es esto, crear el cilindro de Ciro, en la que se forman como diferentes normas de convivencia respecto a nosotros como seres humanos. Y a esto se le llamó la ley natural. Luego hubieron diferentes sucesos, como por ejemplo la Carta Magna, la Petición de Derecho, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos como tal, y hasta 1789, en la que se firma la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano en Francia, junto con la toma de la Bastida. Y aquí el concepto que en algún momento conocíamos como ley natural cambia a derechos naturales y ahí ya se introduce el tema de la palabra derecho. Eh, Luego, lo que viene a suceder es el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después de las guerras mundiales, se forman las Naciones Unidas en 1945 y en 1948, 3 años después, se firma el tratado ya como tal de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Siguiente. Dentro de lo que viene a ser el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue dado con el apoyo de Eleanor Roosevelt, que es la mujer que pueden ver ahí, que pues se firmaron en total 30 derechos humanos y están divididos, hay diferentes tipos de organizaciones. Sin embargo, esta es la que pues de alguna manera es más importante, el tema del derecho 1 y 2, que son los derechos de libertad, igualdad y no discriminación. Del 3 al 21 los derechos civiles y políticos; del 22 al 28 los derechos económicos, sociales y culturales; y el 29 y el 30 que son los deberes ley, y ninguna otra interpretación a la declaración que justamente se menciona en el derecho humano número 30, que pues no se presta a subjetividades ni interpretaciones, sino que como está prescrito en la declaración es como se desarrolla como tal. Siguiente. Ahora, estos derechos humanos tienen principios que van a ser estos, que pues se dice que son iguales y no discriminatorios, porque en realidad todas las personas
lo tienen sin discriminación alguna, universales, que todos en el mundo lo tenemos, inherentes porque nacemos con estos, inalienables porque no puedes renunciar ni te pueden quitar a uno algún derecho humano, indivisibles porque cada uno depende del otro, interrelacionados e interdependientes porque el que se respete uno favorece y contribuye a que el otro también se esté respetando, así como el atentar contra uno también nos indica que pues ya estamos atentando contra los demás. Siguiente. Ahora, es importante que conozcamos también lo que viene a ser el tema de dentro del Estado, cómo es que se establece el delito y violación y cómo es que en realidad cuándo se comete un delito y cuándo se comete una violación de derecho humano. Entonces, delito va a ser cuando es imputable a a una persona en particular y se puede prescribir y solamente pueden ser juzgados en tribunales. En cambio, las violaciones de derechos humanos son precisamente imputables al Estado a consecuencia de alguna acción tanto de sus agentes como o alguna colaboración por parte de estos. No son imprescriptibles y se pueden eh, enjuiciar en organismos internacionales. Por ejemplo, lo que sucedió ahora hace poco nada más con el tema de las marchas que hubieron acá en Lima por la vacancia de Merino, es que justamente hubo abuso policial y diferentes situaciones que atentaron contra los derechos humanos e incluso la Organización Mundial de las Naciones Unidas tuvo que venir a investigar los diferentes abusos que hubieron, ¿no? Y ya se confirmó como tal que pues sí hubo violación de derechos humanos. Entonces, esos son precisamente lo que viene a ser una violación de derecho humano, porque son imputables al Estado, porque pues en realidad aquí la persona que responde va a ser el presidente, eh, porque el Estado tiene un rol con el tema de los derechos humanos que ya les voy a pasar a explicar también. Entonces, justamente esto es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fujimori, Fujimori también, él era el que estaba de presidente y a cargo del Estado. Entonces, cuando hubo todo esto de las violaciones, de las esterilizaciones forzadas, la quema de la cantuta y un montón de situaciones que también atentaron contra la vida y derechos de las personas, es por ellos que también está siendo enjuiciado a nivel internacional. Entonces, para que se entienda que violación lo comete el Estado, ya sea por parte de sus agentes o entre otros, y delito las personas como nosotros, ¿no? Eh, que pues en realidad esto viene ya ligado al tema del Código Penal y cuánto es un delito y etcétera. Siguiente. Ya, y aquí viene justamente los roles del Estado. El rol del Estado con el tema de los derechos humanos van a ser tres: respetar, proteger y garantizar. Respetar significa que pues me debe abstenerse a realizar interferencias indebidas, como por ejemplo violencia policial, tortura, arrestos arbitrarios. Proteger, que debe tomar medidas para prevenir el abuso de los derechos humanos. Eh, como por ejemplo en temas de contaminación ambiental, violencia doméstica, y garantizar que debe crear marcos legales e institucionales que permita que los derechos se garanticen, como por ejemplo construir escuelas, aprobar leyes que prohíban precisamente los crímenes. Es por esto que pues esos son el rol del Estado dentro de lo que viene a ser la defensa de los derechos humanos. Y por precisamente que no se cumplió y no se respetó estos tres roles, es que se le puede abrir un proceso a nivel internacional, por ejemplo, como lo que sucedió ahora en las marchas, ¿no? Siguiente. Ya, entonces ya conocemos un poquito de lo que viene a ser los derechos, ahora voy a hablarles del comité netamente. Dentro de lo que viene a ser el comité, nos formamos en 1983 con el nombre de Comité Permanente sobre los Refugiados. Básicamente porque pues después de la Segunda Guerra Mundial hubieron muchas poblaciones desplazadas y pues queríamos enfocarnos en estas personas que de alguna manera se veían vulneradas. Luego, en 1995, el comité cambia de nombre a lo que es Comité Permanente de los Refugiados y la Paz. Sin embargo, en el 2005 es que recién el comité se llama como actualmente es, el Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz, porque pues no podíamos, en realidad el tema de limitarnos a enfocar solamente en una población que viene a ser refugiados,
nos limitaba precisamente demasiados, cuando en realidad podíamos tocarlo todo desde un ámbito más general general y concreto, como lo viene a ser los derechos humanos. Siguiente. Ahora, dentro de los objetivos de nuestro comité, primero que nada, pues nosotros pertenecemos a la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina. Entonces, nuestros objetivos van a ser mejorar primero nuestros conocimientos en nosotros, estudiantes de medicina, sobre los derechos humanos, la construcción de la paz, la respuesta humanitaria, la ley, violaciones de derechos a nivel nacional, a nivel internacional. Luego, proporcionarnos a nosotros herramientas y habilidades para actuar de acuerdo a lo que viene a ser los derechos humanos y la ética, tanto en nuestra vida diaria como en el ámbito clínico, porque pues nosotros nos estamos formando precisamente para en algún momento llegar a ser profesionales de la salud, lo cual es muy importante entender el enfoque de atender de manera integral en un enfoque basado en derechos humanos y no solamente en paciente-enfermedad. Eh, También crear actividades, campañas y creación de capacidades con el objetivo de cumplir precisamente la visión del comité, y facilitamos el desarrollo de políticas dentro de la federación en áreas relacionadas con derechos humanos. Por ejemplo, tenemos una política que se hizo el año pasado en temas de discriminación, que hablamos de discriminación en todo ámbito, y también hablamos sobre discriminación en salud, tanto por parte de, de los médicos como tal, como de la población hacia los médicos y viceversa, ¿no? Y estas políticas lo que hacen, nos dan pues el soporte de alguna manera de que nosotros como federación a nivel nacional estamos en aproximadamente 24 asociaciones locales. Entonces, al representar la voz de 24 universidades a nivel nacional en diferentes regiones como estudiantes de medicina, podríamos decir que pues tenemos peso, ¿no? Entonces, si queremos presentar algún proyecto de ley a nivel de lo que viene a ser el Congreso o a nivel del Estado en general, pues podemos hacerlo porque en realidad nuestra voz no es solamente de una federación, de una asociación o dos o unas cuantas personas, sino que es a nivel nacional de todo lo que viene a ser estudiantes de medicina. Y también colaboramos con diferentes asociaciones pertinentes para la aplicación de los objetivos relacionados con derechos humanos. Por ejemplo, tenemos Amnistía Internacional, esto, después, bueno, por diferentes organizaciones en general que pues lo que hacen es promover el tema de la defensa de derechos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar en qué nos enfocamos. Siguiente. Ya les hablé sobre lo que viene a ser los derechos, sobre la creación y el inicio del comité, y ahora nuestros temas de enfoque. Primero, como nosotros empezamos como Comité Permanente de Refugiados, vamos a hablar sobre poblaciones desplazadas. Ese es uno de nuestros enfoques. Siguiente, ya. Entonces, dentro de lo que viene a ser poblaciones desplazadas, tenemos los diferentes términos y diferentes conceptos en general de lo que viene a ser poblaciones desplazadas, que pueden ser migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, población desplazada, inmigrantes, personas apátridas, población exiliada e inmigrantes ilegales. Siguiente. Entonces también tenemos el tema de los desplazados internos, que es lo que ocurrió aquí en nuestro país justo en la época de los 90, cuando lo que hubo era más el tema del terrorismo. Entonces la población, tanto mayormente de la sierra y de la selva, tuvieron que emigrar a Lima, y es así como ahora podemos decir que pues en Lima se forman los conos, ¿no? Porque su vida se veía tentada, porque precisamente eran conflictos armados y situaciones de violencia generalizada que atentaban contra la vida de estas personas. Entonces, por eso es que se les llama como tal desplazados internos, ¿no? Que es lo que se vio en la época de los 90, como les mencionaba. Siguiente. Luego tenemos los refugiados, que también huyen por conflictos armados o persecución, y que pues es intolerable el tema de que se pueda respetar la vida de esta persona. Entonces, los refugiados para que una persona se convierta en refugiado, tiene que adquirir el estatus de refugiado, que ya les voy a explicar también. Ahora, los migrantes son los que eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa,
ya sea persecución o muerte, pero sí para mejorar su vida, y estas personas van a seguir bajo la protección de su propio gobierno. Siguiente. Ya, ahora les voy a hablar sobre el estatus de refugiado. ¿Puedes darle 3 siguientes ahí, por favor? Ya, como les mencionaba, para una persona para ser refugiado como tal, tiene que adquirir la calidad de refugiado. Entonces, esto, uno no simplemente tipo se escapa de su país por un conflicto armado y dice, ya soy refugiado, no, sino que pues hay diferentes organismos y entre estos está el ACNUR, que vela por los derechos de las personas refugiadas, en la que tiene que solicitarse, y en algún momento llega a ser solicitante de asilo también, este estatus de refugiado. Entonces, este estatus te proporciona de alguna manera una atención privilegiada, tanto a nivel nacional en el país que te acojas, como a nivel internacional dentro de las leyes y los derechos establecidos por parte del ACNUR. Y se basa en el principio de no devolución, que lo que prácticamente es que pues mientras una persona sea refugiada y está, por ejemplo, así en asilo en Perú, no va a poder salir del país, ni el país lo va a poder votar ni nada, porque pues en realidad es el principio de no devolución, ¿no? Respecto a este. Ahora, hablando de lo que viene a ser el tema de los venezolanos, que pues hemos visto creo que más de cerca este tema de poblaciones desplazadas, migrantes, refugiados, entre otros, es que solamente un 5% de la población venezolana tiene el estatus de refugiado y se encuentra en nuestro país, que viene a ser aproximadamente solamente unas 200 personas, más no lo demás, ¿no? Entonces podríamos decir que pues las otras personas no tienen como tal este estatus. Y esto se ve reflejado precisamente en los diferentes problemas, como por ejemplo para adquirir a los servicios de salud. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver venezolanos que han tenido que venir como que fuera de la hora de consulta del médico con algún familiar cercano que pueda atenderlo, ¿no? Porque precisamente no tiene este privilegio como tal. Siguiente. También tocamos el tema de lo que viene a ser la discriminación. Siguiente. Dentro de la discriminación hablamos todo tipo de discriminación, porque en realidad hablar de discriminación es muy grande y muy amplio. Entonces, esto va a ser, por ejemplo, la discriminación se da en situaciones de distinción, exclusión o restricción, o ya sea de preferencia, que atenta directa o indirectamente contra los derechos de estas personas y la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, tenemos que pueda ser discriminación por raza, color, etnia, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, social, edad, discapacidad, posición económica, orientación sexual, entre otros. Entonces abarcamos todo tipo de discriminación que pueda haber en general, hablando del tema de discriminación. Siguiente. También tocamos el pilar de sexualidad e identidad de género, que esto lo compartimos junto con el comité de SCORA. Siguiente. Allá, ahí está bien. Entonces, esto, en lo que viene a ser sexualidad e identidad de género, por ejemplo, tenemos cuándo es, bueno, ¿qué se define como identidad de género? Es cómo pensamos nosotros o cómo nos identificamos sobre nosotros, ya sea hombre, mujer u otro género. En la expresión de género es cómo nos expresamos a través de cómo interactuamos, vestimos o actuamos con la sociedad, y la sociedad percibe esta expresión, ¿no? Y el sexo asignado al nacer van a ser los órganos medibles, hormonas y cromosomas, y la atracción sexual y la atracción romántica, que no necesariamente siempre va a ser hacia una misma persona, sino que pues hacia quién sientes atracción basado en su género en relación con el tuyo. Siguiente. También tocamos el tema de salud y derecho de los niños. Dentro de lo que viene a ser salud y derecho de los niños, es importante que, pues, como les mencioné al inicio, nosotros solamente tenemos 30 derechos humanos universales, y así están establecidos en, en la Declaración Universal como tal. Sin embargo, los niños y, por ejemplo, los refugiados son un tipo de población vulnerable de alguna manera, porque pues necesitan y se han especificado derechos específicos para este tipo de poblaciones. Entonces, los niños tienen 10 derechos humanos así básicos y principales para ellos. Sin embargo, hay como 54 en general,
porque no solamente hablan de los derechos de los niños como tal, sino también las obligaciones y responsabilidades de lo que viene a ser por parte del Estado y organizaciones y los cuidadores, ya sean los padres o no, para con los niños. Bueno, y este tratado se firmó el 20 de noviembre de 1989 en la Convención sobre los Derechos del Niño como tal. Siguiente. Dentro de las violaciones de derechos de los niños que pueden haber, por ejemplo, tenemos el tema de maltrato y castigo físico, los niños que son hijos de víctimas de violencia, que ya pasan a ser víctimas también, los niños que sufren bullying, los niños refugiados, el matrimonio infantil, el embarazo prematuro precoz, en temas de género y desigualdad en el sistema educativo también. Siguiente. Ya, también tenemos el tema de violencia de género, que eso también lo compartimos junto con el Comité de Escora. Violencia de género se define en Beijing en 1995 como todo acto de violencia que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción arbitraria o privación de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Siguiente. Ahora, hay dentro de lo que viene a ser violencia basada en género, pues tenemos que saber que en realidad violencia no solamente vamos a hablar de temas de mujeres, sin embargo es lo más frecuente en nuestro país, pero también hay violencia contra el hombre y, bueno, violencia contra las diferentes poblaciones de la población LGTBIQ+. Entonces, por ejemplo, el círculo de violencia va así, ¿no? Primero se empieza con un tema de violencia psicológica que van a ser a través de palabras, injurias, calumnias, insultos, desprecios, que lo principal que quieren hacer es minimizar el autoestima de la persona violentada para que una vez minimizada esta persona no pueda dejar a su agresor. Luego tenemos el tema de violencia física, eh, que va a ser ya ejercida mediante golpes, empujones, patadas, que es tal vez lo más común que podemos ver. Y luego está el tema de violencia sexual, que es un acto de coacción hacia una persona a fin de que realice diferentes actos sexuales sin que ésta lo apruebe o incluso la obligue a tener relaciones aunque esta persona no quiera. Siguiente. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la violencia basada en género en la salud? Porque va a tener diferentes repercusiones y también les va a tocar aprenderlo. Cuando lleven ginecología, cuando lleven eh, medicina legal, les van a explicar sobre las diferentes repercusiones dentro de lo que viene a ser, al menos dentro de nuestro país, porque pues de alguna manera nuestro país es un país con altos índices de violencia, machismo y feminicidio. Entonces vamos a ver que va a haber mayor incidencia de infecciones de VIH, infecciones de transmisión sexual, inducción al aborto. En el niño va a haber bajo peso al nacer, parto prematuro o pequeño para edad gestacional. Va a haber el abuso de sustancias como el alcohol, drogas. Va a generar también depresión en la víctima, suicidio y en algún momento lesiones, ya sea por muerte por homicidio o feminicidio en el caso de las mujeres, ¿no? Siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí cuando una mujer fue violentada, ¿en qué organizaciones buscó ayuda? Podemos ver en el cuadrito rojo que pues hasta un 6% buscó ayuda en un establecimiento de salud. Entonces va a ser nuestra responsabilidad y en algún momento nos va a tocar también ver, ya sea en el hospital en el que trabajemos, en la posta o incluso en el SERUMS, que nos va a tocar atender a una persona víctima de violencia. Y para eso también hay diferentes marcos legales establecidos a nivel nacional eh, referente a cómo proceder con la atención. Y pues hay incluso hasta normas, sí, como normas técnicas dentro del Ministerio de Salud, por ejemplo, para darle la anticoncepción si alguna persona ha sufrido violencia sexual, entre otras, ¿no? Entonces, en algún momento nos va a tocar atender, así seamos o no seamos ginecólogos, obstetras, nos va a tocar atender una persona víctima de violencia. Es por eso que es importante que conozcamos este tema, ese tipo de temas también. Siguiente. Entonces, dentro del apoyo de primera línea que nosotros como profesionales de la salud podemos brindar,
Está el live, que pues esto es a través de la Organización Mundial de la Salud, que pues siempre debemos escuchar de manera empática, con empatía y sin juzgar. Que debemos evaluar y responder las diversas necesidades y preocupaciones, tanto física, emocional o práctica y social, como por ejemplo, qué va a pasar con los niños, porque eso es lo primero que una mujer al menos se preocupa, ¿no? No dejo a mi esposo porque pues yo no tengo para mantenerme, yo no puedo trabajar porque estoy al cuidado de mis hijos o yo no trabajo, no he tenido educación, que lamentablemente es la realidad de nuestro país. Entonces, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y muchas veces personas que son víctimas de violencia tienen diferentes motivos en general para quedarse con su agresor. Entonces, está dentro de nuestro deber no juzgar y no decir cosas como, pero déjalo, pero esto, pero lo otro, porque pues en realidad nunca vamos a saber lo que se siente estar en la posición de esta persona, ¿no? Como les menciono, el agresor lo primero que hace con una persona víctima de violencia es minimizar tanto la autoestima de esta persona que no pueda eh, respetarse en ella misma como tal. Entonces debemos demostrarle que le entendemos, que le creemos y asegurarle que esta persona no tiene la culpa, porque no es porque cociné bien, cociné mal y por eso me golpeó y está bien que me golpee, no, nada justifica ningún acto de violencia. Y discutir un plan para protegerse de un mayor daño, porque puede ocurrir en algún momento. Como les mencioné, el círculo de violencia empieza a violencia psicológica, violencia física y violencia sexual, y en algún momento va a llegar a avanzar y puede terminar como tal hasta en un feminicidio. Entonces, una mujer que ya viene siendo víctima, al menos que llegue a nuestro consultorio una vez, en algún momento va a pasar a peores si esta persona no decide separarse o salir de este círculo como tal. Siguiente. Y bueno, para todo paciente en general, debemos ver prestando toda nuestra atención, escuchar realmente sus preocupaciones y siempre con cuidado y con respeto. Eh, y no solamente en temas de personas han sido violentadas, ¿no? Sino yo creo que en general para todos, porque pues en realidad tenemos que formarnos como médicos integrales que podamos atender las diferentes necesidades de nuestros pacientes. Siguiente. También tocamos el tema de desastres. Siguiente. Dentro de lo que viene a ser los desastres, tenemos dos términos importantes, que cuándo es una emergencia y cuándo es un desastre. Una emergencia es cuando nosotros podemos responder a un evento adverso con justamente lo que ya tenemos disponible a nuestra mano localmente, ¿no? Que hemos estado preparados para esto, que no necesitamos asistencia externa. Sin embargo, en un desastre, la capacidad de respuesta se ve disminuida porque precisamente todos los recursos que teníamos se han visto agotados y genera mayor demanda de recuperación y reorganización. Entonces ahí es cuando viene a generarse como tal un desastre. Siguiente. También trabajamos lo que viene a ser ética y derechos humanos en la salud. Dentro de lo que viene a ser ética y derechos humanos en la salud, siguiente. Eh, por ejemplo, está el tema de los principios bioéticos, que para esto también es un tema así enorme. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial se vio que pues se atentó contra los derechos de las personas, ¿no? Por eso es que en algún momento se crea la Organización de las Naciones Unidas y se abren también después de la Segunda Guerra Mundial el tema de los juicios de Nuremberg, para lo que viene a ser cómo van a ser las investigaciones científicas con experimentos en humanos. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del doctor Mengele, que lo que hacía era inhumano prácticamente, supuestamente en nombre de la ciencia, cuando ya no tenía nada que ver en realidad con esto. Entonces, por eso es que se recalca y se firma como tal este tratado de los principios bioéticos, que en la que eh, priman la beneficencia, que van a ser nuestra relación médico-paciente y siempre buscando el bien, la autonomía, que solamente depende del paciente, la justicia, que va a ser por parte de la sociedad, tanto en lo que viene a ser eh, los, no sé, los recursos médicos que pueda brindar el Estado para una atención de calidad, ¿no?
y la no maleficencia por parte de nosotros como médicos, que no debemos hacer el daño. Siguiente. También trabajamos el tema de salud mental. Siguiente. Y bueno, el tema de salud mental creo que pues en realidad es muy importante y creo que todos los hemos visto reflejados este último año estando en cuarentena, que de alguna manera ha afectado a muchas personas y si es que no sigue afectando hasta ahora, que estamos en la segunda cuarentena. Entonces, la OMS lo define como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes y puede afrontar las presiones normales de la vida y trabajar de manera productiva, fructífera y hacer una contribución a la comunidad. Ahora, no hay ningún grupo inmune a, a sufrir alguna enfermedad de salud mental, sin embargo hay grupos que tienen mayor riesgo, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, tenemos a las personas con poco nivel de escolaridad, víctimas de violencia, los migrantes, refugiados, poblaciones indígenas, mujeres maltratadas y acciones y la población adulta mayor, ¿no? Siguiente. Ahora, estas cifras eran hasta antes de la pandemia. Definitivamente ahorita ya están mucho más aumentadas porque pues el tema de salud mental ha sido un tema que se ha visto muy afectado por tema de la pandemia. Entonces, según datos de la Organización Mundial de la Salud, un 12.5 de personas a nivel mundial sufre de trastornos mentales, siendo esta cifra mayor que enfermedades como el cáncer, problemas cardiovasculares. Creo que en algún momento no se le tomó la debida importancia a lo que viene a ser problemas de salud mental, porque pues se minimizaba, ¿no? Se priorizaba siempre los problemas físicos, como pueden ser tal vez cáncer, enfermedades cardiovasculares o enfermedades no transmisibles, entre otras. Entonces, hay que darnos cuenta que pues en realidad a nivel de la medicina como tal, si un paciente, por ejemplo, un paciente con cáncer o un paciente con algún problema cardíaco viene por más allá de esta patología, muchos de estos tienen de fondo también una patología de salud mental. Entonces nosotros como médicos tenemos que estar preparados porque si bien es cierto no lo vamos a poder atender la depresión, ansiedad o lo que esté pasando por parte de este paciente, más allá de que pues podamos atender la patología en sí, tenemos que estar preparados para poder hacer una interconsulta adecuada, identificar los síntomas tal vez que esta persona pueda estar sintiendo para que pueda ser atendido de manera integral. Entonces, 450 millones de personas se ven afectadas, lo cual dificulta gravemente su vida. Entre el 35 y 50% no recibe tratamiento o si lo recibe muchas veces no viene a ser el adecuado. Y más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión, siendo el trastorno mental que más afecta. Cerca de 800 se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años. Siguiente. Ahora, y nosotros como estudiantes de la salud hubo un estudio a nivel nacional hace menos de 2 años, me parece, que justamente en nosotros como por ser estudiantes de medicina somos una población vulnerable a sufrir en algún momento alguna patología o alguna enfermedad de salud mental. Entonces, podría decirse que estamos en riesgo, ¿no? Creo que ahorita lo que más se está viendo incluso en tema de los médicos, que son la primera línea de ataque en tema de pandemia, que pues están sufriendo demasiado burnout, porque por más esfuerzo que uno haga como médico, los pacientes no dejan de morirse, porque pues igual y nuestro sistema de salud en general no nos apoya para poder afrontar las diferentes necesidades de cada paciente. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? ¿Cómo nos estamos sintiendo ahora dentro de esta cuarentena, dentro de esta pandemia? Los médicos que están saliendo a hacer la primera línea de apoyo. ¿Alguno de ustedes, estoy más que segura que les ha tocado cuidar a algún familiar con COVID? Entonces, ¿cómo se sintieron en ese momento? Y cómo es que en realidad el agotamiento, más allá de ser físico, viene a ser mental, porque uno no deja de pensar en qué momento se le baja el oxígeno o para tener que llevarlo a emergencia o estar controlando sus signos y así, porque pues al final lo último que queremos nosotros como médicos es que nuestro paciente, sea quien sea, así sea familiar, fallezca, ¿no? Siguiente. Y bueno, ¿y ustedes cómo se han sentido? Yo creo que, y siempre se los he dicho también a los lords, creo que nadie más que nosotros mismos nos conocemos. Aquí no
va a venir tu papá, ni tu mamá, ni tu mejor amigo a decirte, él está feliz, él está bien, o él está triste, o él no está bien, o qué sé yo. Nosotros nos conocemos. Entonces es nuestra responsabilidad con nosotros hacernos cargo de nuestra salud mental. Siguiente. Entonces, aquí están los criterios diagnósticos para un trastorno de depresión mayor. Eh, hay hay un cuadrito para lo que viene a ser eh, un episodio depresivo, que es solamente algo no tan específico como este. Sin embargo, este es más completo, por eso siempre lo presento. Y también les van a enseñar a ustedes cuando lleven psiquiatría, si es que ya no les han enseñado. Pero, por ejemplo, 5 de estos 9 síntomas presentes en un periodo mínimo de 2 semanas, eh, por parte de la mayoría del día o todos los días, con de base, sí o sí, siempre el síntoma número 1 y 2, que van a ser el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días, y la disminución importante del interés o placer por casi todas las cosas que en algún momento nos hacíamos, ¿no? O actividades. Luego tenemos la pérdida importante de peso sin hacer dieta o el aumento de peso, eh, el insomnio o la hipersomnia casi todos los días, la fatiga o la pérdida de energía casi todos los días, el sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva e inapropiada en general, que puede ser casi todos los días, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones, y los pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado o incluso algún intento con algún plan determinado ya. Entonces, 5 de estos síntomas presentes en un periodo de 2 semanas, de base el 1 y el 2, ya nos podrían estar indicando que pues estamos sufriendo de tal vez algún tema de depresión. Entonces, si nosotros no nos ponemos a ver a cómo estamos, a cómo me siento, estoy bien, esto está mal, pues en realidad nadie más lo va a hacer por nosotros. Creo que esta cuarentena nos ha dado la posibilidad aunque para muchos haya sido difícil y sigue siendo difícil, nos ha dado la posibilidad de poder eh, conocernos un poco más. Entonces, yo sé que suena complicado lo que les voy a decir, pero véanlo como una oportunidad, más no como algo que ya estoy cansado de esta pandemia o qué sé yo, porque pues en realidad no podemos hacer más allá de lo que es el tema de cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestra familia, y bueno, en algún momento va a pasar, pero aprovechemos este tiempo para que sea una oportunidad con nosotros mismos, para mirar al interior y decir cómo estoy bien, estoy mal, cómo me siento, replantearnos muchas cosas en la vida. Yo creo que justamente la pandemia ha sido para eso, ¿no? Creo que muchas personas han buscado más allá su lado espiritual de diferentes maneras. Entonces, si ustedes no se conocen, pues en realidad nadie más se conoce que ustedes mismos. Así que un llamado a la reflexión por parte de eso. Siguiente. Y bueno, aquí unos tips por mi parte que podría brindarles, que me ha tocado aprender también. Primero, aprendamos a identificar nuestros síntomas. Como les menciono, nadie más que nosotros nos conocemos. Nadie más que nosotros sabemos si estamos durmiendo bien, si no estamos durmiendo bien, si hemos subido de peso, hemos bajado de peso, lo cual no es necesariamente bueno o malo, por decirlo así, sino que el tema de cuando viene a ser depresión, por ejemplo, es bajar de peso de manera brusca y acelerada. Por ejemplo, yo les menciono, yo estoy diagnosticada con depresión mayor desde hace ya 2 años, actualmente en tratamiento, ya sin pastillas, menos mal, solamente con psicoterapia, pero por ejemplo, en algún momento yo llegué a pesar 48 kilos cuando mi peso normal era 56. Bajé como 8 kilos en 3 semanas, así, en 3 semanas. Eso ya viene a ser algo ya como que demasiado exagerado. A ese tipo de disminución o aumento del apetito o aumento de peso en general es al que me refiero, ¿no? En segundo, no guardes silencio, porque en realidad eh, el poder compartir tu carga ayuda muchísimo a que puedas primero escucharte al hablarlo y decirlo como que sí, esto pasó, esto por esto estoy así. Entonces, al compartir tu carga, la mochila pesa cada vez menos y cada vez que lo cuentes ya no va a doler tanto.
Recuerda tu humanidad, tercero, recuerda tu humanidad. Eres un ser humano que comete errores, que no es perfecto, que puede equivocarse, tener sentimientos, llorar, sentirse mal, sentirse bien también. Somos seres humanos en general. Eh, Cuarto, como les menciono, comparte tu carga. Quinto, buscar ayuda en un profesional, porque pues por más tipo de profesionales que haya, porque me han comentado diferentes situaciones en las que ambos les han tocado eh, profesionales que los han juzgado muy drásticamente, eh, buscar ayuda en un profesional siempre va a ser bueno porque pues al final esta persona sabe cómo poder guiarte en el proceso, ¿no? Si bien es cierto el proceso es solamente tuyo y solamente tu bienestar depende de ti, el tener a alguien que te enseñe cómo avanzar es ya demasiado para avanzar incluso más rápido. Sexto, no desestimes ninguna opción, ninguna opción. No solamente digas, no, no quiero ir al psicólogo, solamente voy a estar con pastillas y con las pastillas me voy a mejorar. O no, no quiero ir al psiquiatra solamente con psicoterapia o qué sé yo. No, en realidad todo suma. Yo, por ejemplo, en algún momento mi estigma era como que no, ¿cómo voy a ir al psiquiatra? ¿Cómo voy a ir al psicólogo? No, yo estoy bien, yo puedo, que no sé qué, pero yo no dejaba de llorar mañana, tarde y noche hasta que ya no me podía ni controlar. Entonces uno sabe cuando necesita ayuda. Y, y yo empecé así, primero psicólogo, primero psiquiatra, luego psicoterapia, luego comencé a practicar yoga, meditación, mindfulness y un montón de cosas que pues me han ayudado muchísimo y en realidad ninguna opción es mala, siempre y cuando todo lo que te haga sentir bien te sume a ti, es como que ya demasiado. Entonces, tener ese tema de autocuidado también, ¿no? Y séptimo, ninguna condición física o mental te define como ser humano. No porque tengas alguna enfermedad física o depresión o ansiedad o no sé, eh, la pierna fracturada, entre otras cosas, quiera decir que pues eres mejor o peor o mala persona o que no vas a cambiar y que siempre vas a ser así o muchas cosas más. En realidad, nada nos define como seres humanos, solamente nosotros sabemos lo que valemos, lo que somos, y pues depende de nosotros mismos hasta qué punto podemos o no avanzar, ¿no? Entonces, siempre de verdad, y lo mejor que les puedo decir ahorita es, bríndense espacios de autocuidado para ustedes mismos, que esta pandemia, que esta cuarentena no sea algo en vano, por decirlo así, no se queden todo el día durmiendo en su cama, escuchando música o qué sé yo, hagan cosas por y para ustedes, lean un libro, hagan ejercicio, entren a un curso o algo que los haga sentirse bien con ustedes, algo que tal vez hayan dejado de hacer y no hayan tenido nunca tiempo. Yo, por ejemplo, siempre quise aprender a hacer yoga, pero no tenía tiempo por la universidad, el hospital y muchas cosas y llegó la pandemia y dije, ok, voy a hacer yoga. Entonces, véanlo todo como una oportunidad y no como algo que les estén quitando y privando, porque en realidad hay mil y un maneras de poder salir adelante de todo esto. Siguiente. Ya, entonces ya les hablé de todos nuestros principios en general, bueno, de todas nuestras áreas de enfoque y ahora vamos a hablar de cuál va a ser nuestro eje dentro de SCORP. Siguiente. Nuestro eje principal van a ser las poblaciones vulnerables. Siguiente. Y tenemos que saber, pues, quiénes van a ser las poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables van a ser cualquier tipo de persona que ha tenido dificultad a que sus derechos sean respetados, incluidos el tema del acceso a servicios de salud, porque pues el derecho a la salud es un derecho como tal. Entonces, dentro de esas poblaciones tenemos mujeres, población LGTBIQ+, adultos mayores, personas con habilidades diferentes, indígenas, entre otros. Siguiente. Me parece que ahí le das 4 más. Sí, ya, una más. ¿Cuál va a ser el principal problema con el tema de las poblaciones vulnerables? Primero es que no sabemos mucho acerca de ellos. Por eso uno de nuestros objetivos es brindar el conocimiento respecto a los derechos humanos, las poblaciones y todo acerca de esto, porque pues primero tenemos que conocer y saber. ¿Para qué? Para poder llegar de manera adecuada a estas personas y hacerlos llegar también a los sistemas de salud. Entonces, y poder tratar de manera conveniente, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son sus necesidades, cómo interactúan estas personas y cómo romper el prejuicio. Siguiente.
Ya. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar? Primero que nada, aumentando la comprensión de poblaciones vulnerables, como lo venimos haciendo. Todas nuestras charlas tienen siempre un enfoque dentro de estas poblaciones, enfocado siempre desde una base de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, creación de cursos, campañas de sensibilización, creación, por ejemplo, actividades en las que nos inmiscuimos en sus comunidades, cuando por fin regresen las actividades presenciales una vez que todo esto acabe. Siguiente. ¿Y qué acciones podemos tomar para promover y defender los derechos humanos dentro de lo que viene a ser en general todo lo que es SCORE y en general como persona? Siguiente. Aquí están los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todas nuestras actividades dentro de SCORE, si bien es cierto, van enfocado a un público de población vulnerable o un tema de población vulnerable, enfocado en los tópicos que ya les he mencionado, lo que quieren hacer, lo que quieren hacer nuestros temas y nuestras actividades en general es promover el desarrollo de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, SCORE, ¿con qué objetivos trabaja? Primero, el 16, porque pues es paz, justicia e instituciones sólidas. Luego también trabajamos con el objetivo número 5, que es igualdad de género. El objetivo número 10, que es reducción de desigualdades. El objetivo número 4, educación de calidad también, porque pues la educación viene a ser un derecho. El objetivo número 3, que es salud y bienestar también. Y dentro de lo que viene a ser también, porque trabajamos también temas de salud ambiental y todo eso, por ejemplo, el 14, el 15, el 13, el 6, y la mayoría en general de todos los objetivos podemos trabajarlo. Por ejemplo, el 10 también reducción de desigualdades cuando hablamos de temas de discriminación. Entonces, SCORE es un comité demasiado completo que se enfoca, que podemos enfocarnos desde una perspectiva de derechos humanos en cada uno de estos objetivos que, pues, que están aquí presentes. Entonces, hacemos muchísimo en general. No es por menospreciar a nadie, pero por ejemplo, podríamos decirnos que SCOME se enfoca solamente en lo que es educación de calidad, que SCORA solamente en igualdad de género, que SCOP solamente en salud y bienestar. En cambio, nosotros como SCORP podemos trabajar desde diferentes aristas, enfocados siempre en un esquema basado en derechos humanos para poder promover estos y el tema de lo que viene a ser en la población que lo requiere, que viene a ser esta población vulnerable como tal, ¿no? Siguiente. Y bueno, a nivel internacional, siguiente. Bueno, este de aquí está para actualizar, pero ahorita ya tenemos nuevo director mundial, que es como que mi super jefe, que es Maha. Eh, Mahmoud, el que está ahorita como Score Director, es el Liaison Officer, que es el que se encarga de, más que todo, ver las diferentes organizaciones internacionales con las que podemos trabajar. Y Ana Paula, que era nuestra Regional Assistant, ahorita viene a ser la asistente del Score Director a nivel mundial. Y nuestra asistente para las Américas es Belén, de Ecuador. Siguiente. Bueno, hay dos eventos importantes dentro de SCORE, que es el Go Score y el Score Camp, que no se han podido desarrollar por temas de pandemia, pero pues yo supongo que se retomará cuando ya todo esto acabe. El Go Score viene a ser un intercambio por un mes en el país sede, ya sea en la comunidad o en una ONG, en la que lo que se hace es trabajar temas de SCORE a favor de esta comunidad o ONG, ¿no? En la población en la que actuemos. Y el SCORE Camp es un evento en el que se forman entrenadores especializados en derechos humanos. Hay 5 teams, que es el TNHRT, el ETDM, el HRMP, y el PECO, que es de paz, y uno más que no recuerdo. Entonces eh, esto de aquí se basa y lo que hace es esto, justamente como les menciono, formar personas que puedan conocer más específicos sobre temas de derechos humanos y que puedan capacitar a más personas, ¿no? Por ejemplo, yo me gradué en Colombia en el 2017 como TNHRT, que es Training New Human Rights Training, y aquí en Perú actualmente tenemos ya como 15 TNHRTs. Entonces también los LORPs saben que pues pueden solicitar entrenamientos especializados y ahí justamente hay, por ejemplo, tema de todo, en realidad, hasta de derechos de los niños, de violencia basada en género, algún entrenamiento que pues son de alguna manera más didácticas para que puedan también desarrollar actividades, ¿no? Siguiente.
Los programas vienen a ser, por ejemplo, aquí en Perú se hace una actividad sobre emergencias y desastres. En Italia se hace otra actividad en emergencias y desastres. No sé, en Rumania se hace otra actividad en emergencias y desastres. Entonces, como que todos hemos hecho actividades en emergencias y desastres y lo enrolamos en un programa de emergencias y desastres. Entonces, en el programa aquí de Communicable Disease, Emergencies o Disaster Risk and Humanitarian Action, que justamente vienen a hacer los programas a nivel internacional de SCORP, que podemos poner diferentes actividades en estos tópicos. Entonces, si nosotros entramos a la página de IFMCA Internacional, podemos ver en estos programas como que todas las actividades que se hayan relacionado que se hayan realizado a nivel mundial enfocadas en estos temas, ¿no? Eh, Me parece que solamente tenemos estos dos para Perú, disculpen, para SCORE. Sin embargo, podemos, justamente como les menciono, el hecho de enfocarnos desde una perspectiva de derechos humanos, podemos desarrollar los diferentes ODS. Entonces, esto podemos hacer temas, por ejemplo, con lo que viene a ser eh, salud sexual, no, no, eso no, no tanto, violencia basada en género, después ética médica también, eh, y un montón de estos, ¿no? Entonces como que todos pueden ir en cada programa. Siguiente. Y bueno, ese es el National Team. Ahí está Carlos Zabalaga, que es de CIEM de Arequipa, que es mi asistente de desarrollo, Silvana Taipe, mi asistente de abogacía de aquí de Lima, que es de Socio SMP, Cintia Castillo, mi asistente de gestión, que es de Trujillo, de la UPAO, y Jocelyn, mi asistente de actividades, que también es de Socio SMP. Y bueno, ahí estoy yo también. Entonces, espero que les haya gustado la ponencia, no sé si tienen preguntas. Eh, y bueno, gracias a ustedes, de verdad espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido un poquito más del comité y pues espero verlos a todos en más actividades a nivel nacional, a nivel local y también en lo que viene a ser nuestra Asamblea General Ordinaria, si quieren conocer más de nuestro comité, que vamos a tocar temas muy bonitos. Gracias, Leslie, de verdad. Les vamos a dar un minuto para ver si tienen algunas preguntas. Ya después las palabras finales. Yo puedo hacer una pregunta. Kevin siempre hace sus preguntas. Dime, Kevin. Órale, ha sido bastante bueno. Si el año pasado fue una muy buena exposición, ahora ha mejorado. La he escuchado 2 veces y la segunda vez me ha gustado. La repetición está el gusto. Bueno, mi pregunta es, bueno, relacionado a la pandemia, a la segunda ola que estamos viviendo, ¿qué, qué acciones está tomando ahora SCORP como National Team, incluso como a nivel mundial, con respecto a los comités, a la realización de actividades o qué accionar va a tener en el año? Gracias, Kevin, por tu pregunta. Justo el día de ayer tuve una entrevista para lo que viene a ser las prioridades nacionales de IFMSA y pues si bien es cierto, hace un año, al menos cuando fui electa, no teníamos ni por aquí ni por nada del mundo de que pues íbamos a desarrollar este tema de actividades virtuales y un montón de situaciones, ¿no? Creo que ha sido como que hemos sido como que el consejo directivo y en realidad a nivel internacional también, como que de la virtualidad. Y justo me preguntaron sobre las prioridades nacionales y yo definitivamente, y por lo que he visto dentro de ustedes también del trabajo como los que han estado desarrollando, es que debemos darle mayor importancia y mayor peso a las actividades y tener una estrategia de acción con respecto a lo que viene a ser salud mental. Luego, el segundo pilar podría mencionar yo es la educación también, definitivamente una educación de calidad, porque pues el tema de las clases virtuales, al menos en nosotros como estudiantes de medicina, se ha visto muy afectado porque pues todos sabemos que no es lo mismo. Y también el tema del conocimiento de la enfermedad como tal, ¿no? Justamente esas eran como que mis tres respuestas que definitivamente espero que se puedan trabajar con el futuro director nacional que haya
De todas maneras, como les menciono, desde mi punto de vista está esto, ¿no? establecido cómo se puede mejorar esto y pues cuando se haga el cambio de gestión yo también tengo que hacer así como ustedes los LORPS, su Hannover, yo también hacerle el Hannover a nivel nacional y a nivel internacional dentro de las medidas que se han tomado, pues que sigan desarrollándose actividades virtuales, incluso las reuniones mundiales como eran la OGA, la RM, entre otras, se han visto haciendo de manera virtual, pues, ¿no? Porque en realidad no podemos exponerlos a ustedes como miembros, ni exponernos a nosotros tampoco a realizar actividades presenciales. Entonces, creo que hay que darle el enfoque debido a lo que importa, que podría ser justamente el tema de la pandemia, de cómo trabajar para la enfermedad, el tema de la educación y el tema de la salud mental de nosotros como miembros también. Muchas gracias, Leslie. Ha estado muy interesante la ponencia, de verdad. Temas muy importantes que abarca el comité, como lo has explicado. A mí me ha encantado. Gracias a ti, Astrid. Gracias por la invitación a Sociema. Espero que sigan participando. Me parece que toda esta semana tienen full actividades por parte de Sociema. Y pues nada, chicos, participen. No estén aquí solamente por los puntos, los créditos o el tema del certificado para el intercambio, no, sino porque en realidad creo que nadie, y al menos todo lo que yo les he dicho ahorita, nunca me lo han enseñado en la universidad. Lo he aprendido por el comité y pues espero que les haya servido y que ustedes también aprendan cada día más y conozcan respecto a esto, porque en realidad el comité de SCORE, justamente como les menciono, viene a ser enfocado en derechos humanos. Yo estoy a puertas de irme al internado en mayo, esperando que la pandemia no me quite el internado también. Entonces, dentro de mis 6 años de estudiante de medicina, todo lo que les he hablado hoy día nunca me lo ha dicho un doctor, ni en una clase de, no sé, de ética o algo, nunca me lo han dicho. Yo todo lo que lo he podido aprender ha sido gracias al comité, a la federación, a mis ganas en general de querer aprenderlo y pues está eso, ¿no? El comprometernos nosotros como médicos con nuestros futuros pacientes, porque en algún momento vamos a estar en la responsabilidad de una vida y no hagámoslo solamente desde el enfoque de atender la patología, sino de una manera integral, de escuchar siempre atentamente a nuestro paciente, de atenderlo con cariño, con respeto y de prestarle precisamente la debida atención que se merece, ¿no? Y bueno, eso chicos, de verdad, muchísimas gracias. Que les haya gustado, participen de todas las actividades, los veo también a ver si participan de las sesiones de score para la AGO que vas a ver ahora. Y pues un abrazo, cuídense mucho, por favor, cuiden a sus familiares también. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Leslie, de verdad. Ha sido muy interesante y tus palabras pues nos motivan siempre. Ahora sí, vamos a, vamos a detener la grabación. Katia, por favor.